Pues vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Queremos agradecerte, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir a través de este medio. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayude, Señor, para poder eh, el día de hoy, Señor, recibir tu palabra, recibir el mensaje, Señor. Habla a nuestros corazones. Queremos pedirte que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor, a través de lo que vamos a estar recibiendo, entendiendo en este día. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, amado en nosotros, dándonos, Señor, esa sabiduría y esa gracia. Gracias por este momento en el que podemos estar juntos y pedimos, Señor, que sea un momento donde tu palabra esté, Señor, iluminando nuestros corazones y nuestras almas. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver aquí el tema que vamos a estar observando el día de hoy, que es la autoridad y poder en la palabra de Dios. Ese es el tema de este día. Y bueno, pues eh, yo quiero empezar, hermanos, con una cita también que aparece en el libro de Isaías 40. Isaías 40. Ahí vamos a ver este pasaje. Mm, Isaías 40, el versículo 8. Nos dice la escritura: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es un texto, hermanos, que dice la brevedad de la vida sobre esta tierra y el contraste a la brevedad que existe aquí en la tierra es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice permanece para siempre. Y sin embargo, la vida, hermanos, en esta tierra se acaba. Y ahí, pues, ocupa dos figuras o dos elementos que tienen vida. Dice la flor, la hierba. Y a veces en el desierto de Judea, hermanos, existen algunas plantas que en la mañana salen, florecen y en la tarde ya se marchitan, se secan y pareciera que ese es todo su ciclo, el ciclo de vida que tienen estas plantas. Entonces, muy rápidamente se va su vida y es algo muy, este, curioso. Es algo muy curioso, hermanos. Y bueno, pues esta es la figura. O sea, imagínate, existen plantas que su ciclo de vida es un día y de alguna manera, sin embargo, la palabra de Dios esta permanece para siempre. Entonces, esa es la idea del contraste en este texto de la palabra de Dios. Ahora, esto es importante, hermanos, ¿saben por qué? Porque todo el periodo, imagínense, todo el periodo de tiempo, años, en donde parecía que eh, pues la luz, la palabra de Dios había sido escondida y opacada, porque desde el tiempo de Cristo pasaron algunos siglos después y parece que después terminó esa obra que había iniciado Cristo. Sus discípulos, los apóstoles, después vinieron otras generaciones de creyentes que ya en diferentes lugares, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y más allá de esos lugares de Palestina, había gente que ya había creído. Y después de los apóstoles vino otras generaciones de nuevos creyentes que vinieron a creer en la palabra de Dios. Y así sucesivamente hasta el año 300. En el año 300 después de Cristo es donde el cristianismo se fusiona con el imperio romano.
a través de una obra que hizo Constantino, un emperador romano que, por cierto, su madre era cristiana, era una mujer devota de las cosas de Dios, pero que ya para ese momento estaban mezcladas varias cuestiones, había varios rasgos católicos que aunque en ese momento todavía no se hacía la unificación del Estado con el Imperio Romano. Entonces, esto, hermanos, sucede en el año 300 y bueno, en el año 300 es donde surge la Iglesia Católica y hermanos, pues de ahí en adelante vinieron pues muchos eventos en la fe cristiana que hicieron que la palabra de Dios fuese siendo cambiada en varios aspectos, e inclusive la palabra no estaba siendo difundida o no tenían acceso todas las personas. Se buscó cuidar la palabra de Dios, o sea, los escritos, como veíamos, distintos escritos. Después en el siglo cuarto también está ahí eh, este, eh, hablábamos de la Vulgata Latina, Jerónimo, que era un monje que precisamente hizo esta traducción y que bueno, pues lo que propició es que entonces la palabra de Dios estuviese como cerrada, nada más para el acceso de algunas personas, entre ellos precisamente los clérigos, los sacerdotes, los obispos, el mismo papa y toda esa cúpula de líderes religiosos que tenían el acceso a la Biblia, pero que no se difundía la palabra de Dios tal cual. Y bueno, pues ahí hubo una gran cantidad de tradiciones y costumbres que adoptó la Iglesia Católica, hermanos, para poder, pues llevar, ¿no? En este caso, lo que ahora conocemos como el catolicismo. Así es que, bueno, en esos años, estamos hablando de estos primeros años del cristianismo, en el año 300, de ahí viene la Iglesia Católica y bueno, pues suceden muchas cuestiones difíciles para el cristianismo. ¿En qué sentido? En que ya no cualquier persona podía tener el acceso a la palabra de Dios. Pero el texto que veíamos hace un momento, lo vuelvo a colocar, este texto, hermano, nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es que, hermanos, este texto nos está haciendo recordar que la palabra de Dios no podía, quedar olvidada. Es como una semilla que pueden pasar muchos años y pareciera que no sucede nada, hermanos, pero la palabra de Dios está ahí y en algún momento la palabra de Dios va a germinar. La palabra de Dios ya había sido dada a través de su Hijo Jesucristo y a través de los apóstoles que recibieron ese mensaje también para esta era, hablando de la era cristiana, que recibieron ese mensaje para que fuese comunicado a la humanidad. Entonces, esa palabra no podía quedar escondida ni olvidada. Así es que la palabra de Dios permanece para siempre, dice el texto. Y bueno, pues algo muy importante, hermanos, es que eh, varios años después, el, el poder que existía en esa palabra, sucede algo muy importante ya en el periodo de Lutero, hermanos, cuando vino la reforma en 1517. En el año de 1517 se comienza un movimiento que se le conoce como la Reforma Protestante. Y es que la Iglesia Católica ya para estos años, hermanos, tenía el control, no solamente el control de las cosas eh, eclesiásticas o eclesiales, hablando de las cuestiones de la Iglesia, la fe, el cristianismo, tenía el control inclusive hasta de gobiernos. Entonces, tenía un control absoluto. Y bueno, pues dentro de esta reforma protestante viene obviamente un despertar espiritual para que las personas pudieran darse cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Y Martín Lutero, hermanos, aquí estamos viendo una imagen
Él, cuando inicia ese movimiento, dice que hay algo muy importante, hermanos. Él pegó 95 tesis en una catedral allá en Alemania, en Wittenberg, en Alemania, 95 tesis que eran puntos en los que él estaba señalando cómo debería de ser la fe cristiana. Y entre esas cuestiones, pues hacía referencia a la importancia de leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios la tuvieran todas las personas. Bueno, él cuando cita las escrituras en su 95 tesis, él dice después, varios años después, mientras yo dormía o bebía, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, dice. La palabra lo hizo todo. Esto es algo muy importante que refería Lutero, hermanos, con relación a este acto. Es decir, la importancia de la palabra de Dios. Dice, yo no hice nada, todo lo hizo la palabra de Dios. Él solamente sacó las verdades que estaban en las escrituras, las hizo públicas y eso generó toda una revolución, hermanos. Por eso, de alguna forma, también es conocido ese evento como una reforma, porque generó un mover en la mente, en las conciencias de las personas, hablando por ejemplo, sobre las indulgencias que la Iglesia Católica para ese momento tenía. Las indulgencias eran pues como una especie de perdón que recibían las personas. Bueno, era un perdón que recibían las personas sellado por el Papa y como que el Papa les autorizaba o el Papa les perdonaba los pecados que ellos estuvieran cometiendo en ese momento, inclusive los que llegaran a cometer en el futuro. Entonces era como un acta donde venía un sello y a una autorización del Papa para que ellos fueran perdonados. Entonces, imagínense, es como darle, entregarle al hombre, esto hacía ver que el hombre, en este caso el Papa, tenía la facultad de perdonarle pecados a las personas. Y eso, hermanos, pues es algo que no nos deja ver la Escritura. El perdón solamente lo otorga Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que vino a ser la reforma y cuando Lutero saca esos textos y los pone ahí en la catedral, hermanos, vino a generar toda esa revolución. Vamos a ver otro texto más, una diapositiva más, que nos hace ver, hermanos, lo que dice Lutero. Aquí nuevamente ya es otra imagen de Lutero. Dice, ¿qué causó la reforma? Al final de su vida, Lutero dijo, todo lo que he hecho es presentar, predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de esto, no he hecho nada. Es la palabra la que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada, la palabra ha hecho y conseguido todo. Entonces, él decía esto, hermanos, porque es realmente la labor que hizo la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que estamos nosotros refiriendo, hermanos, pues estamos viendo la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder y una autoridad sobre nuestras vidas, un poder y una autoridad sobre nosotros. Y por ello es muy importante que también nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que esté rigiendo nuestra vida. ¿Cómo debemos de vivir la fe cristiana? ¿Cómo debes de ser tú como padre, como esposo, como esposa, como un joven que estás buscando las cosas de Dios, como un adulto, aún inclusive en tu trabajo, en tus actividades? ¿Cómo eres? ¿Cómo debes de ser? Bueno, la palabra de Dios es la que tiene esa autoridad y ese poder para dirigir nuestra vida. Así es que, amado hermano, es muy importante que nosotros le demos, permitamos que esa autoridad y ese poder que tiene la palabra de Dios actúe en nosotros, porque solamente de esa manera es como vemos
el resultado y vemos precisamente o se manifiesta este poder y esta autoridad que tiene ya la palabra de Dios, ¿sí? ¿Recuerdas que decía la palabra de Dios es como una semilla y así lo dijo Jesús, hermanos? Jesús hablando de la parábola del sembrador dice que el sembrador es él. Él vino como sembrador y esparció la semilla, trajo la semilla y trajo buena semilla. Y dependiendo en dónde cayó la semilla, dependiendo el lugar en donde cayó, fue el fruto, el resultado. Entonces, hermanos, nosotros somos así y nuestros corazones son esos lugares donde cae la palabra de Dios. Dependiendo si la palabra de Dios yo le doy la autoridad en mi vida y el poder que tiene la palabra en mi vida, entonces va a ser el resultado que tengamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Entonces, ese es el enfoque que yo quiero transmitir con ustedes con relación a la palabra de Dios. Entonces, hemos ya mencionado algunas cosas importantes con relación a esto que estamos hablando, hermanos, y también pues hablando de esa singularidad que tiene la Biblia. Hemos mencionado, hermanos, que la Biblia no es cualquier libro, es un libro particular porque ha sido inspirado por Dios, ¿sí? La Biblia es singular porque es un libro que reclama ser la palabra inspirada de Dios, ¿sí? No hay otro libro, hermanos, que reclame tener esta autoridad y además tener esta autoría, ¿no? Que es de parte de Dios. En este caso, hermanos, la palabra de Dios sí reclama ser palabra inspirada por Dios. De eso hemos ya mencionado. Y bueno, los cristianos, nosotros como cristianos, lo que hacemos es aceptar como la autoridad final, hermanos, la autoridad final en los asuntos en torno a Dios. ¿Qué necesito yo conocer de Dios? Lo tengo en la palabra de Dios, hermanos. O sea, está en las sagradas escrituras. Puede haber este, eh, distintos libros, puede haber distintos, mensajes, puede haber distintos, documentos, hermanos. Puede haber distintas fuentes que quieran hablarme de Dios, inclusive hasta los predicadores, hermanos. O sea, nosotros los predicadores podríamos decir, somos un medio por el que podemos dar a conocer a otras personas las cosas de Dios. Pero también, hermanos, podemos nosotros equivocarnos y hacer que otras personas vayan en un error. Y por eso es muy importante, hermanos, que la palabra de Dios nosotros la escudriñemos, nosotros estemos leyendo la palabra de Dios y veamos qué importante es el mensaje de la palabra, ir directamente a la palabra y no quedarnos con lo que nos diga un documento, un libro, lo que nos diga una persona que aunque nos esté hablando de Dios, y que a lo mejor parezca que es buena, que tiene buenas intenciones, propósitos, bueno, siempre hay que llevar lo que hemos oído y escuchado al filtro que es la palabra de Dios. Nosotros, tú, hermano, hermana, tú de tu propia, voluntad y cuenta debes de dar esa iniciativa, dar ese paso de ir a las escrituras para que compruebes lo que estás recibiendo en ese momento. Y quiero invitarles a ver un texto, hermanos. Vamos a ver algo de esto que estoy mencionando aplicado o tomando el ejemplo de la misma escritura. Es un texto que está en el libro de Hechos y nos habla de un grupo de personas que estaban en un lugar que se conoce como Berea, y Berea era una región en Asia que el apóstol Pablo había llegado a ese lugar. Está en Hechos 17 y de aquí vamos a ver, hermanos, el verso 10. Hechos 17, verso 10.
Aquí voy a poner también la presentación, el texto. Mm, A ver, permítame tantito. No está apareciendo en la pantalla. Vamos a Hechos 17, el versículo 10. Mm, Bien, voy a ir leyéndolo, hermanos, en lo que voy a ver si este ahorita puedo proyectar. Tengo un problemita ahí. Si usted tiene ahí su Biblia y ya tiene el pasaje, Hechos 17:10 dice lo siguiente: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en una sinagoga, en la sinagoga de ahí de esa región, la sinagoga de los judíos que estaba en Berea, y dice el verso 11, el versículo 11 nos dice: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces Pablo llega a esta región de Europa, Tesalónica, que era la parte de Grecia más arriba, y después de salir de Tesalónica los enviaron hacia esta región que se llama Berea. Y estando aquí, hermanos, en Berea, llegan a la sinagoga. ¿Y qué hacía Pablo? Siempre que llegaba a un lugar nuevo, a una ciudad nueva, buscaba una sinagoga y entraba en la sinagoga y les hablaba de Jesús y les predicaba sobre Cristo y les hablaba sobre el mensaje de Cristo que predicó Jesús, su obra, su salvación, es decir, su sacrificio y el arrepentimiento. Y les hablaba Pablo estas cosas, de tal manera que las personas que estaban escuchando, hermanos, en el caso de Berea, escuchaban lo que Pablo les estaba diciendo, pero dice algo muy importante el verso 11. Dice que aunque estos hombres de Berea eran nobles, y al decir que eran nobles, se refiere no como un título de distinción, sino la actitud de sus corazones. Eran sensibles, eran personas que tenían disposición a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Pero además de que ellos reciben la palabra de Dios o están escuchando el mensaje de Pablo, fueron ellos, por su propia cuenta, a las escrituras. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, dice. A ver, ahora sí ya lo pude poner. Aquí vamos a poner. Entonces, en el verso 11 dice esto, hermanos, miren, escudriñando cada día las escrituras, está ahí al final de los últimos tres párrafos, eh, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ellos no le dieron a Pablo
el visto bueno luego, luego y le dijeron, ah, sí, Pablo, gracias que nos trajiste este mensaje. Lo que tú dices es cierto, es verdad. No, no hicieron eso, hermanos. Ellos fueron a las escrituras. Y hermano, así nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios. Debe de ser precisamente nuestra guía, nuestra directriz. Evitar, hermanos, tomarnos todo. Y ahorita, hermanos, pues con las redes sociales, en internet hay mucha información también de la Biblia. Hay cursos, hay seminarios, hay licenciaturas teológicas, hay estudios de posgrado ahí para teología y relacionados a la teología. Entonces, no por el hecho de que sea algo que dice que es de Dios, lo voy a recibir. Necesitamos llevarlo al filtro de la palabra, hermanos, porque aún a través de estos medios, por ejemplo, un video que te mandan, a un predicador que vistes ahí en la internet, no sé, una petición de oración y a lo mejor hasta te hablan ahí de ciertos pasajes y te habla de lo que está sucediendo quizás ahorita en Israel, en otros países, otros lugares, y que a lo mejor trae un mensaje que no está en sintonía con la escritura. Debemos de estar muy alertas y muy cuidadosos, hermanos, de todas esas cosas. Hay que ir a las escrituras para ver si estas cosas son realmente así. Entonces, por eso a su momento, regreso a la diapositiva, estamos diciendo esto, hermanos. Hablando de los cristianos, nosotros aceptamos la autoridad final en todos los asuntos en torno a Dios, tanto en temas doctrinales como en los temas morales. Es decir, doctrinales tiene que ver con doctrinas, enseñanzas que la palabra de Dios nos da respecto a Dios, a la salvación, a la vida eterna, a el fin de los tiempos, es decir, ¿qué me dice la Biblia del fin de los tiempos? Eso es un tema doctrinal. ¿Qué me dice la Biblia respecto a Dios? No, pues la Biblia dice que Dios es un Dios que es amoroso, paciente, es un Dios santo, es un Dios que es justo y nos da características de Dios, es un tema doctrinal. Entonces, todo lo que está relacionado a temas doctrinales, la Biblia nos enseña eso, hermanos. Y en los temas morales, o sea, ¿cómo debo de vivir yo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí, de mi vida? También la Biblia me da esa guianza, la guianza moral sobre mi, obviamente, mi estilo de vida, mi forma de vida que será agradable o la manera en cómo será agradable ante los ojos de Dios. Entonces, estos son los aspectos, hermanos, que tenemos que tener presente. Nosotros como cristianos aceptamos esa autoridad final de la Biblia sobre nosotros, ¿sí? Esto es algo importante. Y hagamos como los deberé, hermanos, que fueron a escudriñar las escrituras para indagar sobre un tema, un asunto y alguna situación. Aquí también cabe destacar, hermanos, que la Biblia no es una enciclopedia. Por ejemplo, las enciclopedias se ocupaban, ahorita ya los niños van a la inteligencia artificial a consultarla. Yo tengo algunos alumnos, de nivel secundaria y a veces ellos van a la inteligencia artificial a investigar ciertos asuntos. Y yo les he repetido en algunas ocasiones que pues a veces la inteligencia artificial no, o más bien, pues dependiendo también qué lo preguntan o cómo lo preguntan, pues les va a dar la respuesta, pero se confían mucho de que sabe todo la inteligencia artificial y a veces contestan cosas que no son certeras, que no son ciertas, que no son lo que pues se busca, lo que pedí indagar, investigar. Entonces, eso, hermanos, a veces ahora ya usan la inteligencia artificial para que les resuelva todas las dudas, pero en realidad también está limitada a, está limitada a ciertos parámetros la inteligencia artificial.
La Biblia, hermanos, no es una enciclopedia porque no tiene la respuesta a la Biblia. Pienso yo que no hay respuesta a todos los temas y asuntos. Obviamente, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con matemáticas, pues no están en la Biblia. No hay ese tipo de respuestas hablando de problemas algebraicos o problemas a lo mejor quizás de aritmética o alguna cuestión más complicada, álgebra. Ese tipo de cuestiones. La Biblia no se encarga de eso, no fue creado para darnos respuestas en esos temas. Entonces, en este ejemplo, que parece burdo, pues de alguna manera, hermanos, estoy poniéndolo por ejemplo, porque así la Biblia no tiene respuesta para todas las cosas. La Biblia se centra sobre Dios, nuestra salvación y lo que viene después, es decir, la eternidad. En eso se centra la Biblia, hermanos. Hablarnos de Dios, hablarnos obviamente de Dios, me refiero a Dios, el Padre, el Espíritu Santo, a Cristo, cómo encontramos nuestra salvación y, hermanos, qué viene después de este mundo. En eso se centra, ese es el área, hermanos, en donde la Biblia habla. Y para eso tiene que contarnos una historia muy grande, una historia desde su origen, desde cómo comenzó esta historia, cómo comenzó toda esta situación. Por eso es un libro muy amplio en el sentido de todo lo que abarca y además, hermanos, porque nos da la razón y los fundamentos. ¿Por qué empieza la Biblia a hablarnos desde la creación? Adán en el Edén, creado por Dios, la caída de Adán y cómo viene la salvación y qué sucederá cuando este mundo sea destruido. Hermanos, en eso se centra, ese es el resumen de la Biblia. Ese es el resumen de la Biblia y nosotros debemos de darnos cuenta que esto es lo más importante que Dios quiere destacar. Dios nos enseña varias cosas en lo moral, aún nos alienta, nos da este ánimo, nos enseña inclusive aspectos quizás hasta que pudieran ser buenos hábitos. Por ejemplo, en Proverbios habla de buenos hábitos, el trabajo, el esfuerzo, hacer a un lado el enojo, quitar, poder controlar la ira. Son aspectos muy importantes que habla la Biblia y que, bueno, pues nos enseñan sobre la vida o nuestra cuestión moral, pero se centra en lo que ya mencioné, hermanos. Así es que la Biblia es un libro que está así, ha sido creado, ha sido hecho para que nosotros conozcamos a Dios y podamos relacionarnos con Él para prepararnos, hermanos, para llegar a la eternidad con Cristo. Bien, quiero avanzar entonces, hermanos. La Biblia es completamente única cuando es comparada con otros libros, especialmente con libros religiosos. Ya de alguna manera esto hemos mencionado en el estudio anterior. Ahora, esto que estamos refiriendo, hermanos, es importante porque quiero darles un dato. Ya también mencionábamos que la Biblia fue escrito, hermanos, en tres idiomas. Pero no mencionamos, hermanos, que este libro fue escrito en un periodo de 1450 años, aproximadamente unos 1500 años alrededor, desde el primer escrito hasta el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Desde el libro más antiguo ahora sí que del Antiguo Testamento, hasta el último libro de los últimos libros escritos, que es el libro de Apocalipsis. Se tardó, hermanos, más de 1500 años la recopilación de estos escritos. Entonces, eso es algo también interesante destacar de la palabra de Dios. Quiero nada más ponerles el dato para que ustedes lo vean aquí en la diapositiva. Bueno, está compuesto por 66 libros que ya hemos mencionado y se escribió en un periodo de unos 1500 años. Eh, el tiempo de Moisés, que desde el tiempo de Moisés, hermanos, hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo, que el apóstol Juan fue más o menos el apóstol que llegó hasta este periodo, cerca del año 100 después de Cristo, y escribe precisamente el libro de
Apocalipsis, obviamente inspirado por Dios, y esto trajo mucha bendición, hermanos, también entender lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Es un libro que nos ayuda a entender ese aspecto. Bien, quiero yo pasar, hermanos, porque a hablar de los tipos y figuras de la palabra de Dios, los tipos y figuras de la palabra de Dios, que también nos da una idea, hermanos, de la autoridad y del poder que tiene la palabra de Dios. Vamos a verlo de la siguiente manera aquí en la presentación. Hay distintos tipos como o figuras como se presenta la palabra de Dios y cada figura, hermanos, representa, o sea, tiene un propósito, una figura o un tipo en la manera en cómo se presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, ya mencionaba yo, la palabra de Dios se nos presenta como una semilla, es un tipo o una figura que se emplea para que decirnos que la palabra de Dios es una semilla. Y cuando en la Biblia, hermanos, los hebreos tienen este tipo de enseñanza, ocupan mucho la enseñanza a través de tipos y figuras, para poder recordar más fácilmente las enseñanzas. Entonces se hablan de figuras, de comparaciones. Por ejemplo, Jesús usaba parábolas. Y de esa manera la parábola hacía que la enseñanza se quedara más en las personas. Y cuando la Biblia ocupa los tipos y figuras, pues precisamente nos quiere transmitir una enseñanza a través de ese tipo o figura que emplea, en este caso, para hablarnos de la palabra de Dios. Como la semilla aquí, lo que estamos observando en este punto. La semilla, ¿qué es, hermanos? Pues es un agente, hermanos, que tiene vida. La semilla es parte de un componente en las plantas, en los árboles, que transmite la vida o que propicia, hermanos, que la vida continúe, que la vida prosiga. Aun cuando esa planta, ese árbol ya murió, si hay una semilla, quiere decir que va a haber continuidad de la vida. Entonces la semilla habla eh, de un elemento que contiene vida. Y además, también la semilla, hermanos, parece que es algo que no se ve que tenga eh, pues como mucho futuro, ¿no? Por ejemplo, es un pedazo ahí, a veces hasta duro, o sea, una cáscara muy dura, a veces con una forma rara, es un objeto ahí que se ve así, sin ninguna gracia. Pero en el interior, hermanos, cuando ese producto, hermanos, cae en la tierra correcta, empieza la transformación, recibe todo lo necesario del entorno, la humedad, los nutrientes, la temperatura adecuada, y eso se empieza a transformar y empieza a surgir la vida. Y además, en un determinado tiempo, esa semilla se va a traducir en frutos. Por ejemplo, si pensamos en la semilla del maíz, ¿no? El maíz, se siembra una semilla, unos granos de maíz, y con el paso del tiempo se va a recoger muchos frutos, no solamente tres, cuatro granos de maíz, sino mucho fruto. Entonces la palabra fruto también habla de abundancia. Entonces, imagínense, la semilla contiene vida y además de la vida, también podemos pensar en abundancia. Algo que abunda, que va a ser más allá de lo que se empleó. Entonces, la palabra de Dios es eso, hermanos. Veamos esta cita en Lucas capítulo 8, Lucas 8. Y ahí es donde Jesús está hablando en el versículo 11. Dice, esta es pues la parábola. Ay, perdón, no la he puesto acá. Esta es pues la parábola. Y Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios.
Entonces, imagínate, hermano, cada vez que tú y yo leemos la Biblia y cae la palabra de Dios en nuestro corazón, tiene como propósito ¿qué? Que en nosotros haya vida y que haya abundancia de vida, que haya fruto. Esa semilla que cayó en nuestros corazones, la palabra de Dios, debe de producir fruto. Entonces, cuando tú y yo leamos la escritura, eso es lo que debemos de orar y pedirle al Señor. Señor, esta palabra que hoy leí, ayúdame, Señor, que produzca un fruto en mí, renueva mi entendimiento, ayúdame a dirigirme conforme a lo que está en esta palabra. Y quizás así oras, hermano, y vas a ver precisamente un resultado en tu vida, o sea, vas a ver el fruto ahora sí que en tu vida. Por eso es la figura y el tipo de la semilla que se le emplea a la palabra de Dios. Veamos otro tipo y figura. También la Biblia nos habla de la palabra de Dios como el fuego. Y bueno, el fuego, normalmente en la Biblia, la idea de fuego está relacionado a algo que purifica, quema toda impureza, consume. También el fuego está relacionado, con la consagración. O sea, por ejemplo, la ofrenda que era puesta en el altar, el fuego la consumía. Y eso habla de la entrega, de la consagración a Dios. Entonces el fuego purifica, pero principalmente esta es la idea, el fuego purifica, quema toda impureza el fuego. La Biblia habla de que, por ejemplo, la plata, hermanos, cuando es puesta en el crisol, es metida al fuego para purificarla, sacar platas purificada. La Biblia habla del oro, que también es como nuestra fe. Nuestra fe es como el oro, hermanos, que es purificada. Entonces, la palabra de Dios a veces es así, hermanos, eso purifica. ¿Y en qué sentido? A veces no duele. ¿Qué produce el fuego cuando nosotros nos acercamos al fuego? Nos arde, quema. Algo dentro de nosotros, la palabra de Dios va a producir para que nosotros seamos purificados. Muchas veces son cuestiones que a veces no son agradables, pero el fuego nos purifica. También el fuego representa juicio, hermanos. En la palabra de Dios habla de juicio. Y esto es algo muy importante que nosotros también lo tengamos presente. Es decir, también el fuego en la Biblia habla de juicio. Entonces la palabra de Dios también es la palabra de Dios es la manera en que seremos juzgados, ¿sí? En algún momento Jesús dijo eso, hermanos, de la gente que le había escuchado. Dice, yo no los voy a juzgar. Las palabras que yo he dicho, estas les juzgarán en el día postrero. Entonces, la palabra de Dios es fuego que también se refiere al, al juicio. Es como un martillo. Vamos a ver el texto de Jeremías 23. Jeremías 23, en el versículo 29. Y nos dice la palabra de Dios, no es mi palabra, dice aquí, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, estos elementos que estamos viendo también hablan de la autoridad y del poder de la palabra de Dios. La semilla tiene un poder, hermanos, ahí, una semilla. Es un milagro. Una semilla, hermanos, cuando empieza a germinar, eso es un milagro. Se desata ese poder cuando esa semilla recibe todo lo necesario. El fuego, hermanos, es poderoso. El fuego arrasa con todo lo que está delante de él. Y esa es la idea también de la palabra de Dios. Cuando se emplean estas figuras, nos hablan de ese poder y de la autoridad que tiene la palabra de Dios, hermanos, para purificarnos, para dar vida, para producir fruto, como el martillo estamos viendo aquí. El martillo dice, no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la piedra. Imagínate las piedras. Una ocasión, fuimos a Guerrero hace varios años, hermanos, estábamos visitando unos hermanos allá, íbamos determinado tiempo con determinada regularidad a ese lugar. Y hermanos, hay unas piedras grandísimas ahí, en este lugar donde estábamos.
Entonces a mí me sorprendió una ocasión porque pues la gente está construyendo sus casas, tienen ahí un solar, un pedazo de tierra, pero pues se encuentran piedras grandísimas entre el cerro, entre los cerros construyen y obviamente pues no es un campo de tierra parejo. Entonces ellos se las tienen que ingeniar para allanar un poco el terreno, pero además de allanar, pues se encuentran con piedras grandísimas que yo creo que se necesitarían 5 personas o 6 personas para alcanzar a abrazar ahí, alcanzar a abrazar, eh, pues a toda esa piedra, alcanzarla a abrazar. Así es que una ocasión estábamos ahí, hermanos, y me sorprendió ver que para quebrar esas piedras le metían fuego, le metían leños, prendían una fogata, así como que en algún pedazo de la piedra le metían el fuego ahí, para que el fuego, la fogata estuviese ardiendo, hermanos, y la llama estuviese en contacto directo ahí con la piedra, la peña, una peña bien grande. Entonces a veces la estaban alimentando esa llama durante todo el día y a veces la dejaban, le seguían en la noche y hasta donde aguantaran. En la noche, madrugada, le seguían poniendo leña y el calor, llegaba un momento que el calor lo que hacía, hermanos, era quebrar esa piedra, la partía. O sea, no podían subir ahí maquinaria, una mano, una máquina de esas grandotas, ¿no? Que quiebran las piedras, ¿no? No podían entrar ahí entre los cerros. Entonces la gente se los ingeniaba y lo partían de esa manera. Era sorprendente. A mí me sorprendió mucho ver cómo pudieron quebrar una piedra de semejante tamaño con el fuego, hermanos. Y me acordaba de esto, de la palabra de Dios. Su palabra de Dios es como el fuego y la asociación aquí como el martillo que quebranta la piedra. Hermanos, hablando de un martillo, ahorita hay máquinas ya, ¿no? Que golpean las piedras y las parten. Una máquina que da un golpe ahí fuerte y quiebra la piedra. Eh, Hermanos, la palabra de Dios tiene esa función. Quebranta hasta el corazón más endurecido. Esa es quizás la idea que representa esta palabra y también representa el trato de Dios, el juicio de Dios. Entonces, la semilla, hemos estado mencionando la semilla, hemos mencionado el fuego y ahora estamos viendo el martillo. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. ¿Qué más? Es como una espada, dice la escritura, eso lo dice ahí en Hebreos 4:12. Vamos a ver este texto de Hebreos 4:12, hermanos. Veamos el libro de Hebreos. Dice aquí la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. No sé, a veces si usted como eh, a veces nosotros en casa tenemos un cuchillo y sabemos qué importante es un cuchillo que tenga filo. Cuando el cuchillo no tiene filo, pues a lo mejor hasta nos desespera el cuchillo, ¿no? Es un cuchillo que no parte nada, ¿no? O sea, no puedes partir la cebolla, no puedes partir el limón, no puedes partir ahí una verdura y a veces le haces con más trabajo. Y cuando no tiene filo, pues es notorio. Pero imagínate ese mismo cuchillo, cuando es afilado ese cuchillo y ahora hasta
ya ni esfuerzo, ni mucho esfuerzo tienes que hacer, solito parte, solito corta, podríamos decir ese término, hablando de, en un sentido figurado, la diferencia de cuando tiene filo y cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene, haces fuerza, pujas, hasta se te patina ahí lo que estás queriendo partir, o sea, porque no corta. Pero cuando tiene filo, rápido corta. Hermanos, la palabra de Dios es como una espada, dice aquí, que llega hasta los lugares más profundos del corazón. Lo que dice el texto bíblico es que es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Imagínate una espada bien afilada. ¿Qué haría una espada bien afilada en la mano de un soldado? Pues rápidamente vence a sus enemigos. Con un solo golpe de su espada, con eso se quita esos enemigos. Y si tiene varios enemigos, rápidamente con un golpe va a poder terminar con sus enemigos. Pero si es una espada y no tiene filo, hermano, va a estar luchando ahí más con la espada, queriendo matar a sus enemigos y le tira un golpe y no le logró hacer nada y tiene que tirar otros 5 más para lograr derribar a sus adversarios. Pero en el sentido aquí de que lo que nos dice la palabra, hermanos, es que una espada afilada es letal. Por ejemplo, hay espadas que usaban los samuráis y eran espadas sumamente filosas, hermanos. Hay, a veces en cierta disciplina de artes marciales o inclusive de estas tradiciones ancestrales tienen sus competencias de espadas de ese tipo y hermanos pueden partir cañas ahí que están pegaditas unas con otras, cañas de bambú, un bambú grueso y lo pueden partir rápidamente. 5 cañas apiladas ahí en línea las cortan en un solo espadazo. Imagínense una espada así, ¿qué hará en las manos de ese luchador? Muy afilada. La palabra de Dios dice, penetra hasta partir el alma, hermanos, el espíritu. Fíjense aquí la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, cuando una persona reconoce que está mal, que ha sido una persona que ha pecado, que ha hecho mucho daño, que ha hecho mucho mal, este, y en un sentido figurado dice, necesito que me cambie en este corazón. Necesito que cambie en este corazón. Hermanos, no hay médico, no hay cirujano, aunque tenga los mejores herramientas, preparación, conocimiento, que pueda hacer una operación y en un sentido cambiar lo que está ahí adentro de esa persona, abrir su pecho, sacarle ese corazón, y estoy hablando en un sentido literal, y ponerle un corazón nuevo, porque eso no va a funcionar, la persona no va a ser cambiada por ese acto que haría una persona en su conocimiento, en su posibilidad, un médico lo haría con sus conocimientos. Lo que nos dice aquí la escritura en el texto que leíamos hace un momento de Hebreos es que la palabra de Dios, hermanos, llega hasta lo más profundo, donde el hombre no puede llegar. Llega hasta el alma y el espíritu. Si tú tienes un problema en tu alma, algo que te hizo daño, algo que te afectó, puede ser tu conducta, puede ser el pecado, o por otro lado, alguien te dañó, alguien te lastimó, alguien te hizo sentir mal. Hermanos, hay necesidad de que nuestra alma sea sanada y curada. ¿Qué es lo que llega a tocar nuestra alma? Dice aquí la palabra de Dios. Es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si hay algo dentro de nosotros que necesita ser quitado porque
no sirve en nosotros, o sea, y cuando digo eso me estoy refiriendo al pecado, no sirve en nosotros, hay que cortarlo de nuestro ser y sacarlo, pero también así como necesitamos cortar las cosas que tienen que ver con el pecado, seguramente también hay cosas que necesita tu alma ser sanada y curada, es un ungüento que llega hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios es precisamente eso, hermanos. Bien, vamos a lo siguiente, continuando con otras figuras que la Biblia nos habla de la palabra de Dios, es que también es lámpara, hermanos. La palabra de Dios es lámpara. La lámpara, como una lámpara, hermanos, pues ahorita aquí que vivimos en la ciudad, digo, pues hay luz, hay luces, o sea, tenemos la luz de las casas, las luces o las lámparas que están en las calles. Ahora la autoridad no se encarga mucho de poner esas lámparas en las avenidas y calles principales precisamente para que esté iluminado. Y esto para que las personas no corran riesgos, ¿no? Esa es la idea, o sea, para que haya menos riesgos de asaltos, de algún accidente, de algún mal. O sea, es para el bien y la protección, la lámpara, hermanos. Ilumina nuestra vida. La palabra de Dios ilumina, hermanos, no para que, en un sentido literal, o sea, no para que nosotros no nos tropecemos con algo en el camino, hablando una piedra, algo así, no. Está hablando, hermanos, para que sepamos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida. Ilumina nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro camino. La palabra de Dios nos ha sido eso, dado para esa función, sea una lámpara que alumbra nuestro camino. Lo que dice ahí el Salmo 119 verso 115, hermanos. Vamos a ver este texto. Salmo 119 el 115 dice la escritura. Perdón, es 105. Me equivoqué aquí en el versículo. El 105 dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, aquí realmente casi no hemos estado de un tiempo para acá, pues no tenemos apagones, pero seguramente en algún momento usted ha estado en un momento que se va la luz, ya sea nada más en su casa o quizás hasta en toda la colonia. Hay un apagón y eso es terrible. Este, no se ve nada, no se distingue, no se ve. Se apagan las luces de la casa, se apagan las luces de de los postes, de las calles, se apagan las luces y no se ve. Entonces sacamos una vela, un cerillo, ahora ya con un teléfono, ¿no? Siempre que tenemos un teléfono a la mano, pues prendemos la lamparita de la mano. Y, y cuando no se veía, o antes de prender esa lámpara del teléfono, pues todo estaba oscuro, pero en el momento en que se prende, hermanos, vemos una diferencia, una grande diferencia. Hermanos, qué importante es la luz. Es muy importante la luz. Bueno, la palabra de Dios es muy importante y es una lámpara para nuestras vidas. Una luz que alumbra nuestras vidas, nuestro entendimiento, para que llevemos el camino correcto. Esa es la idea de este punto y esta figura que emplea la Biblia sobre la palabra de Dios como una lámpara que alumbra. También dice la escritura, hermanos, que la palabra de Dios es como la leche. Eso lo dice ahí en Primera de Pedro 2 verso 2. Vamos a ver ese pasaje de la escritura. Primera de Pedro,
En el capítulo 2, versículo 2, hermanos, dice aquí algo muy importante. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que nos dice la escritura y bueno, pues nos está haciendo referencia esta figura, hermanos, a que la palabra de Dios es la leche. Entonces, esto también es importante. ¿En qué sentido? Dice ahí como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, hermanos. ¿Cómo es un niño que acaba de nacer? Nació, hermanos, y lo único que le es alimento es la leche materna. Un niño recién nacido, lo único que puede servirle de alimento es la leche materna. ¿Y cómo desea el niño recién nacido la leche de su madre? Llora, hermanos. Y por más que lo arrulles y lo cargues, lo menees, lo llevas, lo cambias, lo abrigas, le dices palabras, ya, 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 ahorita te damos de comer, por más que lo quieras de tranquilizar, no se va a calmar hasta que recibe la leche. Llora, hermanos, a veces hasta, como dicen coloquialmente, hermanos, a pulmón, así, a todas voces, a cuatro vientos está su lloro. Es un lloro tremendo, hermanos, que está buscando que se le dé la leche y no se calma ni se queda quieto, hermanos. Desea, por cuanto es un niño recién nacido, desea una leche, su leche la desea. Y hermanos, así nos dice la Escritura, es un alimento muy importante la palabra de Dios para nosotros. Eh, Eh, entonces, esta figura, hermanos, pues nos deja ver que la palabra de Dios de suma importancia en nuestra vida para la salvación. Dice, el primer alimento que consume el hombre al nacer, obviamente le nutre, produce las defensas y todo lo necesario para su crecimiento. En un sentido literal, así es la leche materna. Le proporciona estas cosas. Ahora imagínate, hermanos, la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Darnos el nutriente, nos proporciona las defensas para estar fuertes, para no enfermarnos en un sentido espiritual, para no estar débiles. Un niño que no está bien alimentado se enferma rápidamente, fácilmente. Un niño no alimentado, un niño que no está bien alimentado, hermanos, pues no se desarrolla de la manera correcta. Anda a lo mejor con sueño, fatigado, no se ve motivado al niño, se le ve pues sus brazos muy delgados, sus piernas, su estatura en relación con otros niños de su edad todavía es por debajo del promedio, entonces está quedándose chiquito. Y cuando eso sucede, ¿qué hacen las mamás? ¿Se quedan cruzadas de brazos? No, las mamás dicen, mi niño me preocupa. Hay que llevarlo al doctor, hay que darle comida, que le den vitaminas, que vamos a llevarlo al doctor para que haga algo el doctor y este niño crezca y esté sano. Y hermanos, pues sabe que la mamá que necesita estar fortalecido. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos da todo lo necesario para que en la vida espiritual nosotros podamos estar fortalecidos. Esa es la autoridad que Dios le ha entregado a la palabra y además el poder que existe en la palabra para darnos el alimento espiritual, hermanos. Avanzamos en esta figura. También es pan, ¿no? La figura es pan. Y bueno, el alimento espiritual indispensable, hermanos. O sea, el pan en la Biblia es como el alimento básico.
Como decir aquí en México, que uno de los alimentos básicos en México es la tortilla, hermanos. Y aunque nos digan que ya no comamos mucha tortilla, ahora ya nos quieren limitar, ¿no? La tortilla, que porque es uno de los factores de que la persona, no sé, aumente su peso y pues si ya no ya no se coma el kilo, ya no se coma, 15 tortillas, ahora cómase nada más unas 7 tortillas, bájele a la tortilla, pero hermanos, aunque nos digan que le bajemos a la tortilla sigue siendo un alimento indispensable. Indispensable, por lo menos en el contexto donde nosotros vivimos en México. En otros lugares será otra cosa, ¿no? En Israel, hermanos, el pan era precisamente como su tortilla. Entonces, por eso la Biblia ocupa el pan, hablando como el alimento indispensable, ¿sí? Y Jesús en Mateo 4:4 dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es un alimento indispensable para nosotros, un alimento espiritual, ¿sí? Es el que nos va a dar la energía. Como la tortilla, hermanos, va a dar energía, le da energía a la persona. Así, hermanos, la palabra de Dios es la que nos da la energía. Cuando alguien tiene hambre, hermanos, a mí cuando me mandaban a las tortillas, pues cuando estaba chiquito, pues agarraba mi tortilla, hasta le echaba sal, ¿no? Ahí había tortillerías que hasta a veces ponían ahí salsa, ¿no? Y le echabas la salsa y te hacías tu taquito y te lo comías. Ya cuando regresabas a casa te ibas comiendo tu tortilla, ¿no? Si ya tenías hambre, pues eso hacías. Si tenías energía. En el campo, hermanos, ¿qué hace la gente en el campo? Siempre que le mandan un lunch son las tortillas, aunque sea el alimento más sencillo, además de la tortilla, mandaban frijolitos, mandaban, no sé, una salsa ahí de molcajete y con eso, hermanos, tenía la gente para seguir trabajando, les proporcionaba la energía. Bueno, entonces la palabra de Dios nos da esa energía en el ámbito espiritual. Entonces, si usted se siente desanimado, decaído, fatigado espiritualmente, emocionalmente, te sientes cansado, hay situaciones que vives de estrés, de ansiedad, preocupación, desaliento, tristeza, hermano, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios, porque es el que nos da la energía, es el alimento indispensable, hermano, la palabra de Dios. Bien, vamos avanzando, hermanos, ya estamos casi concluyendo. También la palabra de Dios es como la miel, así lo dice este salmo, veámoslo. El Salmo 119, por cierto, ese salmo, hermanos, que estamos ahí mencionando y que hemos visto ya otro texto más. El Salmo 119 es un salmo que habla, tan solamente habla de la palabra de Dios. El Salmo 119. El versículo en este caso es el versículo 103. Son pues bastantes versículos que tiene aquí este salmo. Ya lo tengo aquí, ya. Mm. Entonces estamos en el Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Obviamente en un sentido poético, en un sentido figurado, metafórico. Está hablando el salmista diciendo que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, el asunto es metafórico, pero en realidad, o sea, son dos cosas distintas, ¿no? La miel, pues obviamente el que lo saborea es la lengua, el paladar, la boca.
saborea la miel y, y sabe, ¿no? Nuestra boca, nuestra lengua distingue el sabor dulce y la intensidad de lo dulce, no solamente lo que es dulce, sino la intensidad de lo dulce. Como lo agrio, ¿no? Como lo amargo, por ejemplo. No solamente distingue que algo es amargo, sino hasta a veces hasta la intensidad de lo amargo, de lo agrio. Entonces, la miel es algo muy dulce, hermanos, algo muy dulce. Bueno, la comparación en un sentido metafórico es que la palabra de Dios todavía es más deliciosa, más dulce, más agradable al paladar. ¿Qué prefieres, algo dulce o algo amargo? Bueno, hay a quien le gusta a lo mejor lo agrio, ¿no? El limón. Pero imagínate que a ese limón le pones azúcar o le pones miel, entonces sabe algo todavía diferente. Bueno, siempre lo dulce, hermanos, es lo que más se busca. Ahora, estoy mencionando esto porque la palabra de Dios resalta, de todos los demás sabores, resalta este, el que tiene la palabra de Dios. Entonces, esa comparación en relación a la miel, hermanos, pues es lo que nos dice con la palabra de Dios. Es algo agradable, la palabra de Dios es algo agradable, dulce al leerla, al comprenderla, sobre todo, es algo que te motiva, te bendice, te edifica, este, te da también, podríamos pensarlo, como el pan, te da la energía, te alimenta, te produce bienestar, te sientes, este, pues muy bien, a causa de que con una sensación muy agradable de haber comprendido, de haber recibido palabra de Dios en tu vida. Entonces, esa es la idea en esto. Bien, también es espejo, hermanos. La palabra de Dios es espejo, nos refleja tal cual somos, la palabra de Dios. Nos dice quiénes somos, nos dice la verdad, hermanos. Eso viene en Santiago 1:23. Santiago 1:23 dice que es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios y que no seamos olvidadizos, porque si no, vamos a la palabra, pero nos olvidamos de cómo éramos. Es como el hombre que va delante del espejo, se va de ese lugar y se olvida cómo estaba su apariencia y que tenía que arreglarse, tenía que peinarse, limpiarse aquí la boca porque tenía algo aquí que tenía una mancha, algo que a lo mejor por aquí le escurrió. Entonces tenía que limpiarse, pero se le olvidó que tenía que atenderse. Entonces, ¿para qué fue al espejo? Fue algo en vano. La palabra de Dios nos refleja, hermanos, es como un espejo, nos permite que nos veamos para darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual. También es agua. Es como el agua, hermanos, que lava nuestras almas, nuestros pensamientos. También tiene una función de purificación. El agua en la Biblia tiene una función de purificación. Jesús en Juan 15:3 les decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos limpia, hermanos, nos lava. Lava, por ejemplo, el otro concepto también es que renueva nuestro entendimiento, es lo que dice en Efesios, en Romanos, renueva nuestro entendimiento. En esas dos epístolas hace mención y alusión a eso, la importancia de renovar nuestro pensamiento. ¿Cómo se renueva o se lava nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas? A través de la palabra, hermanos. La palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. Y bueno, es como la lluvia, cuando cae la lluvia a la tierra, hermanos, todo cambia, ¿cierto o no? Cuando caen las lluvias, todo cambia, se pone verde, hay vida, florecen las plantas, las flores se abren rápidamente, dan ahí su espectáculo, hermanos, de colores, ¿no? Un espectáculo de colores, las flores. Cuando hay agua, lluvia, hermanos, pues todo se ve distinto. En cambio, cuando falta el agua, ¿cómo se ve todo seco? Parece un paisaje triste, ¿no? Pero cuando cae el agua y se ve todo verde, pues pareciera que le da un toque de vida, precisamente un toque especial a todo el panorama. La lluvia, hermanos, hace esa distinción. Cuando cae la palabra de Dios en nuestra vida,
produce cambios. Este pasaje de Isaías 55, 10, 11 dice que la palabra de Dios es como la lluvia. Dios la envió con un propósito a la tierra y lo va a producir. Por ejemplo, así como cae la lluvia aquí a la tierra, hermanos, la envía para que la tierra entonces sea fructífera, haya abundancia, haya plantas, árboles, aún hasta los mismos animalitos en la tierra, hermanos, me refiero en eh, se alimenten, se nutran, sacien su sed los animales. Cuando la lluvia viene, hermanos, hay vida, no solamente para las plantas, sino para todo ser. Bueno, pues la palabra de Dios es eso y ese es el objetivo de esto que estamos nosotros viendo. Entonces, hermanos, pues a grandes rasgos esto que estamos observando nos hace ver que la palabra de Dios es muy importante. Tiene Dios una autoridad, Dios le ha dado autoridad y poder a la palabra de Dios. Y vamos a concluir viendo lo siguiente, hermanos, también hablando de que la palabra de Dios tiene este poder, Dios la ha dado con este propósito. La palabra obra por fe, hermanos. La palabra obra en nuestras vidas por fe. Es decir, la palabra de Dios, recuerdas, es una semilla, esa es la idea, cae en nuestros corazones, pero si tú crees que esa semilla que cayó en tu corazón va a dar fruto, entonces así va a ser. Si tú no crees que esa semilla que cayó en tu corazón no va a producir fruto, pues no lo va a producir. A eso me refiero con que la palabra de Dios obra por fe. Si tú crees que va a haber fruto de lo que estás escuchando, pues así va a ser. Pero si no crees que va a haber fruto, hermanos, nada va a suceder. Eso es algo muy importante. Entonces la palabra de Dios actúa en nosotros de acorde a nuestra fe. Es como cuando Jesús le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Hágase conforme a tu fe, le decía Jesús a ciertas personas que a veces le pedían que les ayudara, que sanara a su hijo, que sanara al siervo, que ayudara a su esposa, que ayudara a tal persona. Jesús siempre quería ver la fe, hermanos, en ellos. Y no es diferente en la palabra de Dios. Si tú tienes fe, en lo que estás leyendo en la palabra de Dios, lo que estás entendiendo de la palabra de Dios respecto a ti o respecto de Dios para contigo, si tú lo crees, eso va a suceder. Por ejemplo, Jesús decía, hermanos, que si nosotros oramos creyendo, lo recibiremos. Así también en la palabra de Dios, si tú lees creyendo, pues eso es lo que va a suceder en tu vida. Pero si leemos o estudiamos la palabra de Dios sin creerla, hermanos, pues no vamos a tener resultado. Bueno, lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios es verdad, y eso es tener fe. Creerle a Dios es tener fe. Entonces, cuando la Biblia me enseña algo de Dios, por ejemplo, me dice, Dios es amor. Yo creo que Dios es amor. Entonces estoy creyendo la palabra de Dios. Dios me ama. Dios me ha amado, Dios me ha perdonado, Dios me ama. Hoy en la mañana me desperté creyendo que Dios me ama. ¿O acaso Dios se enojó conmigo en la noche mientras yo dormía? No, no, yo creo que Dios me ama porque Él es un Dios de amor. Entonces, lo que la Biblia me dice sobre Dios es verdad y yo lo creo. Lo que dice acerca de mí es verdad en relación a mi situación. Si yo no soy cristiano, si yo estoy en el pecado, pues la Biblia me va a decir la verdad. Estás mal, tienes que arrepentirte. Si tú mueres así, no recibirás la vida eterna, sino la condenación. Entonces, yo creo eso, hermano. Si yo estoy mal, si yo estoy en algún pecado, yo creo que yo me voy a morir, y voy a morir y voy a ir a la perdición. Eso es real, si yo no estoy en la voluntad de Dios. Pero si yo me he arrepentido,
yo le he confesado mi pecado a Jesús y he creído en Él, en su sacrificio en la cruz. Entonces la palabra de Dios me dice que soy salvo por la fe. Ah, entonces yo creo eso, Señor. Yo soy salvo por esa fe, por la fe en ti, lo que tú has hecho por mí. Eso es verdad, hermano. Y esa verdad sobre mí la creo. Yo soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios porque he creído en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, eso yo tengo confianza y ahora lo creo. Lo que la palabra de Dios dice que soy en Cristo, eso mismo soy, ¿sí? Lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer a través de Cristo, eso es lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para salvación, dice la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que miramos hacia atrás y queremos retroceder, sino que de los que tenemos fe para salvación. Entonces, la Biblia dice eso, hermanos. Yo soy una de esas personas. Yo creo que Dios quiere fortalecer mi fe para proseguir hacia adelante. Entonces, esa es la autoridad que tiene la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios en mi vida. Pero depende si yo lo creo. Bien, hermanos, pues vamos a concluir aquí con esta eh, enseñanza y vamos a terminar haciendo una oración. Amado Dios, gracias, gracias bendito Señor por tu palabra, porque nos has dejado las sagradas escrituras para poderte conocer, para mirarte a ti, Señor, para conocerte cada día más. Como dice la palabra, Señor, ayúdanos a conocer la anchura, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Cristo. Y no solamente a mí, Señor, sino a cada uno de mis hermanos, que juntamente podamos conocer la profundidad de ese amor que tú tienes sobre nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí en esta reunión, en esta sala, Señor. Gracias por tus palabras. Guárdanos, líbranos. Queremos ser de aquellos que prosiguen a la meta, Señor. Permítenos que cada vez que vayamos a las Escrituras, nuestra vida esté siendo edificada por el poder y la autoridad que tú le has dado a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, solamente terminamos diciéndoles y animándoles a que mediten en la palabra de Dios, estudien cada que vayan a la Biblia, crean la palabra de Dios, reciban esa palabra. Hay una palabra que tiene, o esa palabra que tú estarás recibiendo de Dios tiene un poder y una autoridad que Dios quiere que actúe en tu vida. Entonces, créelo, recibe esas palabras que vienen en las escrituras para ti. Dios las ha dejado con ese propósito y pues les animo a que estudiemos la palabra de Dios.